el vidrio para garantizar su vida útil, su prestación también para poder trabajarlo, ¿ok? También tengo una forma de especificar por resultado, donde acá yo le digo a la empresa constructora, mira, vos elegí el producto que responda a estas condiciones, porque en definitiva yo voy a juzgar los resultados que esta elección que vos hiciste le traiga como cualidad positiva, por supuesto, a nuestra obra. Esta quizá es la más riesgosa de las formas de especificar, porque yo tendría que tener plena confianza en el conocimiento y la buena voluntad, la honestidad intelectual de los referentes de la empresa constructora para elegir el vidrio, en nuestro caso, adecuado, más allá de las cuestiones de costo y atendiendo también a los tres aspectos que veíamos antes, no solamente el técnico, sino el económico y el legal, ¿ok? Pero es otra forma de especificar a la que la normativa me habilita. Y también puedo especificar por normativa y por marca. Por normativa es cuando yo digo, mira, quiero que elijas un producto que cumpla con esta determinada norma IRAM. Por ejemplo, la 12595 que me habla de las cuestiones de seguridad en vidrios. Y eso me da un paraguas, un abanico lo suficientemente generoso como para yo, dentro de esa normativa, ver qué se me exige y prescribe y elegir el vidrio adecuado. Y cuando prescribo por marca, directamente yo ya te digo, quiero que dentro de todos estos vidrios vos elijas los productos de Calcillán. ¿Por qué? Porque conozco su planta, sé de sus procedimientos de control de calidad. Entonces, para sintetizarte toda esa búsqueda, en lugar de yo prescribirla, te digo, mira, anda ahí, comprá ahí los vidrios, colocalos como ellos te lo indiquen, porque adhiero a ese conocimiento que ellos tienen y a esa forma de producción. Obviamente, aquí esto va a estar garantizado y cuidado por parte de la empresa constructora, que me tiene que asegurar, junto con la empresa, todos los certificados de aptitud técnica que ese producto requiere para su disposición en obra. Y todos estos métodos, si ustedes entran a la web de Calcillán, van a ver que hay una serie de certificaciones y normativas que ellos cumplen, no solo nacionales, sino internacionales, que de alguna manera al profesional que prescribe estos productos lo deja tranquilo de que hay todo un camino recorrido respecto de la justificación técnica de estas normativas y de sus productos. Así que esta es otra forma que tenemos también de especificar por una determinada marca. Ahora, acá viene un laburito interesante para el o la proyectista, que es considerar algunos aspectos antes de especificar un determinado tipo de vidrio. Y esto tiene que ver con la obra en particular que estamos diseñando, que estamos proyectando. Entonces, primero lo que tenemos que tener en cuenta es qué tipología de proyecto vamos a desarrollar, porque claramente no da lo mismo el aspecto residencial, comercial, arquitectura sanitaria, esto es hospitales, centros de asistencia en emergencia sanitaria, o educación, colegios, escuelas. Cada uno va a tener determinados parámetros de referencia en las especificaciones técnicas. Por supuesto, la estética del proyecto, cómo yo quiero que esos vidrios se presenten en mi fachada, o incluso muchas veces también en cerramientos interiores, en términos de su color, su reflexión de la luz. Por supuesto, un tema clave hoy por hoy, que es qué ganancia o rendimiento térmico yo quiero lograr con esos vidrios colocados al exterior, donde quizá tengo una excelente visual, pero una orientación desfavorable al momento de disponer un paño vidriado. Entonces,
no me privo de la visual, pero claramente allí voy a tener que hacer hincapié dentro de mis especificaciones en el tema del control de la ganancia de temperatura. Obviamente, cumplir, por lo menos en provincia de Buenos Aires, con la ley 13.059, que me dice que tengo un determinado acondicionamiento térmico con un determinado valor K de transmitancia térmica, tema que toman también la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, en la provincia de Santa Fe, y ya se está pensando en alguna normativa de carácter nacional para prescribir no solamente ya a las ventanas y a los vidrios que forman parte de esas ventanas, sino también a toda la construcción arquitectónica, porque claramente este es uno de los temas claves en la prescripción de un vidrio, el control del consumo posterior de energía. Y por supuesto, todo lo que tiene que ver con dimensiones, luego yo saber que esos paños que estoy modulando en una abertura, luego se me van a poder prescribir la presión, la acción del viento, es decir, la condición de entorno, de contexto de una obra, como para que cuando yo piense en un vidrio, esté pensando ya en una determinada forma de abastecerme de ese vidrio. Paula, vos tenés una pregunta, dale. Hola, ¿qué tal? No, quería preguntar si esa ganancia térmica también se considera cuando tenemos herramientas o barandas de seguridad de vidrio en los balcones, o solamente se calcula esa ganancia térmica del vidrio para las carpinterías. En lo que tiene que ver con temperatura hacia el interior, lo que yo voy a resguardar siempre es mi piel envolvente, es decir, todo lo que está dividiendo de alguna manera exterior con interior. Pero fíjate que en el caso de una baranda, de un balcón, donde yo estoy trabajando directamente al exterior, el tema de la temperatura va a tener una influencia muy grande, pero en un aspecto que vamos a ver en unos minutos, que es el estrés que puede sufrir el vidrio ante esa ganancia de temperatura. Acá yo ya no tengo un tema de acondicionamiento térmico, pero tengo un tema de prestación del vidrio y vida útil. ¿Cómo puedo evitar que esa temperatura, esa ganancia de calor en el vidrio, no le provoque una rotura espontánea por estrés térmico o por una colocación que no previó esa situación? Porque algo que charlábamos antes, en la previa, antes de que ingresen ustedes, es que justamente por efecto de isla de calor, de una cierta tropicalización de nuestro clima, las temperaturas suben, pero a los vidrios los tengo que preparar mejor para justamente resistir todo eso. Y eso es lo que vamos a ver, Paula, en unos minutos, ¿sí? Pero todo lo que tiene que ver con piel envolvente, arquitectónica, ahí el K, el control de temperatura, hoy por hoy es clave. Primero por una cuestión de cumplimiento de leyes. En provincia de Buenos Aires, la 13059 es una ley. O sea, no es una norma que yo puedo cumplirla o no, es una recomendación. Una ley es justamente poder de policía sobre la misma. O sea, los profesionales lo tenemos que cumplir. Pero yo creo que el segundo aspecto clave acá es cómo le podemos garantizar un mejor proyecto a nuestro cliente, diciéndole, mira, hoy quizá tenés que invertir en una piel vidriada eficiente, y eso seguramente que quizá tiene un impacto en el costo, pero el objetivo es ver cómo vos ahorrás durante toda la vida útil de esa construcción. Se estima que una caja arquitectónica vive entre 80 y 100 años, ¿ok? Con lo cual, si yo elijo y adopto una especificación técnica para una abertura eficiente desde el punto de vista de temperatura, quizá hoy invertí, pero el objetivo mío como proyectista es decirte en cuánto tiempo recuperás la inversión en términos de ahorro de consumo energético, ¿ok? Entonces, por ahí, más allá de lo estético, porque claramente también los requisitos del color, reflexión, son importantes desde ya,
pero también los funcionales, esto de los que estábamos hablando, la transmisión de calor, la reflexión de la luz en términos de destello, de incomodidad en un ámbito de oficina con qué pasa con el sol y el deslumbramiento en una pantalla. Hoy todos convivimos todo el tiempo con monitores, pantallas LED, etc. Entonces, ¿qué ocurre con eso? La seguridad y protección, que necesito no solamente por vandalismo en una piel envolvente exterior, sino también por temas de seguridad ante esos vidrios. ¿Cómo yo puedo modular una fachada de forma tal de que el aspecto económico sea a mi favor en términos de la elección del vidrio? Y también la disponibilidad, ¿qué pasa si este vidrio a futuro tiene algún tipo de rotura o quiero ampliar esta obra? Bueno, ¿cómo me puedo garantizar esa disponibilidad dentro del mercado de ese vidrio? O sea que todas estas situaciones, cuando nosotros estamos imaginando nuestra fachada, etcétera, las tenemos que tener particularmente presente, ¿ok? No solamente quedarnos en el ensueño del render, sino empezar a pensar técnicamente cómo esto puede materializarse. Ahora, con todo esto considerado dentro de mi proyecto, ahora ya estamos en condiciones de especificar técnicamente, de ser precisos. Donde primero nos vamos a concentrar va a ser en los marcos, ¿ok? Acá las aberturas van a ser importantes porque claramente estos marcos, estas aberturas, tienen que estar preparadas para recibir esos vidrios que nosotros necesitamos. A veces hacemos un juego con los estudiantes y a veces también con profesionales respecto de que eligen una abertura y luego, quizá tardíamente, piensan en un vidrio. Resulta que SDBH no es compatible con esa abertura. Por eso antes hablaba de un Messi Di María, ¿ok? De pensar en un equipo donde los dos se entiendan, ¿sí? Y este es un primer aspecto a considerar. Obviamente, todo lo que es la canalización de desagüe de esa abertura tiene que estar alineada, nivelada y a plomo. Un gran control de calidad que debemos realizar en obra. Pero fíjate que el proyectista tiene que haber especificado y escrito para que luego en obra se cumpla. Esa partitura tiene que incluir esta nota para que luego el ejecutante la toque y suene como corresponde, ¿ok? Entonces, me interesa estas situaciones para que no se encharque con agua de lluvia ese canal o agua de lavado de la abertura y luego eso me pueda traer una dificultad. Y justamente lo que necesito es que ese antepecho o umbral de mi abertura tenga una pendiente mínima del 3% para evitar que el agua colapse, se estanque en ese lugar, porque quiero justamente sacarme el problema de encima. Y obviamente siempre esos marcos tienen que tener las tolerancias adecuadas para que el corte y algún trabajo de deformación justamente por temperatura que el vidrio pueda recibir, pueda ser absorbido por ese marco y no exija atracción mi vidrio, que sé que es uno de los puntos donde no debería exigirlo, ¿ok? En cuanto a la colocación de los vidrios, si yo sintetizara cuáles son los aspectos más importantes que no debería faltar nunca en un pliego que hable específicamente de vidrios. Bueno, yo te diría que uno clave es denotar que el enmarcado no debe impedir cierta holgura, cierto movimiento de la placa de vidrio, y establecer en esa holgura que la necesito que el vidrio tenga un poquito de holgura para su movimiento, pero también tengo que hacer que todo ese sector quede correctamente sellado, ¿ok?
Entonces, allí es donde las dimensiones del contravidrio se vuelven claves para retener, para fijar el vidrio dentro de la abertura, así que algo que tengo que especificar es precisamente las medidas de esos contravidrios. En el caso de adoptar por un vidrio templado, bueno, ese canal de colocación tiene que admitir esto que decíamos antes, las luces requeridas para la colocación de ese tipo de vidrio, no elegir tardíamente. Messi y Di María se tienen que entender desde el vamos, desde la especificación técnica, ¿ok? Que no llegue un jugador tarde al entrenamiento, necesito que se conozcan desde el vamos. Y obviamente, tres caracteres muy importantes que generalmente veo que faltan en las especificaciones técnicas, y es muy importante porque este es el principio que provoca luego un estrés y rotura del vidrio en obra. Es luz perimetral, cobertura del vidrio y luz frontal. Estos tres caracteres que muy bien acá los amigos de BASA sintetizaron en este esquema, ¿ok? Incluso aportando una tabla en función de tipo de vidrio y espesor del vidrio, para que yo tenga todas esas dimensiones perfectamente establecidas, porque hablaba de un uso y costumbre técnico, o sea, hay un ensayo empírico realizado sobre todos estos puntos que me dicen, mira, no traiciones esto, porque ya está suficientemente demostrado, y no solamente en el laboratorio, sino en obras y en distintas obras, que esto es lo que funciona. Y por eso estos son aliados importantes que tenemos los profesionales. Por eso los y las invito a ingresar luego a la página web de Calcillán, porque ellos tienen algo muy interesante, que otras empresas proveedoras en otros rubros también lo tienen, que es mucha y buena información técnica, porque claramente los proyectistas no inventamos estas dimensiones. Y si algo tenemos que hacer es ir al proveedor, preguntarle a él, che, escúchame, tengo que colocar este vidrio, ¿qué holgura le dejo? Y seguramente te van a derivar a esta tabla, que para habilitarnos y facilitarnos nuestro laburo en el estudio, a esto directamente lo tienen en la web. Y Cancillán hace algo más, que nos dice, mira, yo esto lo coloqué en esta obra, todas obras de muy buen porte y buena calidad técnica, y ahí funcionó. Entonces, quédate tranquilo que esto ya está funcionando. Entonces, simplemente, si yo sintetizara brutalmente todo lo dicho hasta ahora, casi diría que tenemos que ser prolijos y obedientes al especificar técnicamente. Tenemos poco de creatividad acá. Lo que hacemos, sí, es satisfacer esa creatividad ante una determinada especificación en vidrio, pero con estas cuestiones técnicas, con este rigor, con esta ayuda que nos dan para decir, bueno, en cada uno de estos casos tengo que colocar estas dimensiones. Las prescribo y luego en obra observo que esto se esté respetando, ¿ok? Y ahí tengo un reaseguro dentro de la calidad. Y lo tenemos todos. Los jefes y representantes técnicos de la empresa constructora, el proyectista que fue el que dijo esto se hace de esta forma, y el director de obra encargado del control de calidad. Todos nos quedamos tranquilos, ¿ok? Para lo que es la colocación en términos de taco de asentamiento, el momento clave, yo diría, el momento en el que estamos operando en el quirófano. Bueno, estos paños los vamos a centrar en el marco, vamos a ayudarnos con tacos de asentamiento que van a tener esas dimensiones, 70 a 90. Los tacos conviene ubicarlos a un cuarto de los extremos del vidrio, justamente esta longitud puede ser que varíe de acuerdo al peso de ese paño vidriado. A veces nos sorprendemos los profesionales con los pesos de un DBH, ¿ok? Que por ahí
no lo tenemos tan asimilado y las aberturas comienzan a demandar otros herrajes y hasta los accionamientos son diferentes. Ojo que acá me conviene prescribir tacos de madera y de PVC, que van a ser los que van a soportar estas presiones de carga. Esa madera que no sea absorbente, esto lo tengo también que prescribir. Y en el caso de prescribir tacos de encuadre, bueno, esos van a impedir el desplazamiento del vidrio en el marco y esa posición de ese taco de encuadre va a estar definida por la forma de apertura de ese tipo de cerramiento específico. Para todo esto luego tienen información suficientemente ampliada. En el caso de colocar espaciadores laterales, yo diría que estos 4 puntos nunca deberían faltar en nuestras especificaciones. Primero, contar que estos espaciadores evitan el contacto entre el par vidrio-marco y vidrio contra vidrio, que son un reaseguro posterior de la calidad, que a estos espaciadores laterales los voy a colocar en puntos a ambos lados del paño, en longitudes separados entre sí entre 300 a 600 milímetros. Esto es lo que yo tengo que especificar porque es lo que el fabricante me dice: de esta manera no te equivocás, con esa determinada dureza y con componentes de colocación continuos. En el caso de utilizarse bandas de neopreno, de caucho o vinílicas, bueno, ahí yo voy a prescindir, mi pliego va a decir: mira, en este caso, como yo voy a colocar este tipo de componentes, no necesitamos espaciadores laterales. Ya toda esa absorción va a estar dada por esas juntas que estamos colocando. En términos de componentes de colocación, 4 puntos claves, y yo diría dentro de estos 4, y no por casualidad es el primero. Ojo cuando prescribimos selladores, ¿ok? Que a veces somos demasiado ambiguos y decimos café, ¿ok? Y acá es donde más, yo diría, hincapié tenemos que hacer en la especificación. ¿Por qué? Porque tenemos que, en este caso, ser sumamente cuidadosos y respetuosos con el que el fabricante nos prescribe, ¿ok? Y justamente garantizar que ese sellador tenga una vida útil, una prestación de no menos de 10 años, ¿ok? Porque son puntos claves que hacen a la calidad de ese paño en términos de su vida en obra, ¿ok? Ninguno de estos componentes, y esto por favor que esté en mayúscula de imprenta en un pliego, porque muchas veces la mano de obra dice: bueno, este sellador es demasiado consistente, lo voy a diluir un poco. Ningún sellador se diluye con absolutamente nada, porque yo lo que estoy haciendo es diluyendo justamente sus propiedades técnicas. Entonces, nota importante dentro de un pliego: ningún sellador se le agrega ningún solvente, ningún combustible, ni ninguna leyenda urbana que no refiera a lo que la especificación técnica pide. Y si esto yo lo escribo y luego veo que en obra lo hacen, tarjeta roja grande para la empresa constructora. Esto no se debe hacer porque trae una mala calidad al vidrio en términos de colocación. Tampoco se va a rellenar otro lugar común que tiene que estar bien aclarado en el pliego. No se rellenará con sellador el espacio debajo del borde inferior del vidrio ni la abertura, porque muchas veces lo que hago es obturar, sellar el hueco de drenaje que necesito, ¿ok? Y muchas veces vemos mucho cordón de silicona ubicado en un lugar, en una estanqueidad innecesaria. Entonces, ojo con esta cuestión también. Y cuando lo que estamos sellando son vidrios de tipo laminados, bueno, ojo con los componentes
del sellador que no dañen la lámina de polivinil de butiral, de PVB, y por eso ahí tengo que ser bien específico en que mi sellador es neutro, libre de solventes y libre de ácidos acéticos, ¿ok? Para que no tenga en todo el borde algún tipo de carcomido, de mancha en mi vidrio laminado. ¿Está? Yo decía que esto es importante en términos de seguridad. Fíjense que hace poquito, en una charla que estábamos dando por otro tema, uno de los asistentes levantó la mano y nos comentó que era de una provincia del interior, de Neuquén, y que, bueno, allí había sido muy sonado el caso de que en un edificio público se había caído pesadamente un paño vidriado. El vidrio acá tomó un protagonismo y fue, entre comillas, el villano. Por suerte no hubo ninguna víctima. Pero fíjense que aquí está mal puesto el foco de quién provoca este tema. El foco debería estar puesto en los profesionales y en las especificaciones técnicas que hicieron que esto se provocara, porque esto nunca debió haberse provocado, porque fíjate que uno de los caracteres que dijimos que influía la especificación técnica es justamente el legal. Por supuesto que en primera instancia el humano, pero también el legal que viene como consecuencia de una desgracia que esto pueda provocar. Entonces, además de ser respetuosos de la norma IRAN 12595, que en algunos lugares se vuelve ley, también tengo que ser en la ciudad de Buenos Aires muy cuidadoso de la 6116, la ex ley 257 de protección de fachadas, que me pide que yo tengo que resguardar en los transeúntes y por supuesto en los propios habitantes de ese edificio los caracteres técnicos de la fachada, que incluyen por supuesto al vidrio, ¿ok? Entonces vos fíjate que ya no solamente hay normas específicas del vidrio, hay otras más generales que abarcan al vidrio, como la 6116 aplicada aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y yo muchas veces veo arquitectura comercial, residencial, etcétera, con vidrios que no son los reglamentarios, por ejemplo, para barandas de balcones, ¿ok? Y ojo, porque lo que hace la 6116 del gobierno de la ciudad es encontrar en la 12595 un aliado de cuáles son los vidrios que yo tengo que prescribir en esos casos, ¿ok? Entonces, de nuevo, la especificación técnica no solamente cumple, como a veces equivocadamente se entiende, un tema técnico-económico de la obra, no, también legal, también de mantenimiento preventivo y correctivo de las obras. Entonces, me quiero enfocar en esto, no para asustarnos, pero sí para ser severos y responsables en la prescripción técnica. Cantos de los vidrios, en términos de condiciones, bueno, cortados de forma neta, libres de rebabas, los vidrios laminados con PVB, las placas alineadas con sus esquinas bien redondeadas, bordes arenados, todas las superficies limpitas, secas a la hora de sellar y obviamente con el producto adecuado. Ideal, esto también está bueno prescribirlo en los pliegos, que cuando yo los voy a colocar haya una temperatura ambiente de 18 a 22 grados, para que el sellado y el posterior fragua y endurecimiento de ese sellado se dé como corresponde, no bruscamente y no demasiado lento, ¿ok? Y obviamente para reducir el estrés térmico, siempre en el caso de especificar vidrios templados, bueno, tener en cuenta el aumento de la radiación solar de los últimos 10 años y también tener en cuenta los conos de sombra. Acá nuevamente tengo
sombras aceptables, marginales, etc., alguien dirá, che, pero ¿cómo tengo en cuenta esto? Bueno, fíjate que una de las cosas que enseñamos en la universidad cuando se nos presenta un trabajo de fachada es, che, ¿cómo es el asoleamiento de esta fachada? ¿Cómo es su registro de sombras? Y cómo esas sombras empiezan a incidir en el vidrio. ¿Por qué? Bueno, porque el efecto de B corta, de embudo, es como que concentra la temperatura en un punto del vidrio y justamente ahí, al tener un diferencial de temperatura y masa, le puedo provocar una rotura espontánea, un estrés térmico. Entonces, de nuevo, fíjate que acá lo que tengo que hacer es lograr la compatibilidad o la comparativa entre cómo se asolea mi fachada y cuáles son las prescripciones que los fabricantes me dan para garantizar ese estrés térmico. Por supuesto que si lo tengo, elegiré el vidrio adecuado o diseñaré las formas de protección solar para que cuando el sol se pone exigente en términos de temperatura y estrés con mi fachada, el vidrio esté resguardado, esté protegido. ¿Ok? En el transporte del vidrio, quizá hay una obviedad aquí, pero vale igualmente prescribirla. Siempre se transportan de manera vertical. El acopio en obra tiene que estar hecho en un lugar resguardado. Para eso mi pliego de condiciones generales lo tiene que decir con una inclinación adecuada. Generalmente se prescriben 7 grados de inclinación para los paños vidriados, sobre tacos de madera, separados del suelo y por supuesto de la intemperie, para que las humedades de obra, algunos productos, no puedan afectar a los vidrios más sensibles, como los templados. Cuando se acopien ciertas unidades, bueno, cuidado con los recaudos en términos de los vidrios que están tratados, los filos matados, etcétera, los laminados con borde pulido también, esos cuidados, para que en el caso de los DBH, la cámara no se lastime, todos esos sellados perimetrales no sufran y luego tenga esta problemática, que es condensación en el interior de mi cámara, ¿ok? Que esta es una patología en el vidrio que encuentra seguramente en un mal acopio en obra, en la rotura de esa cámara, este fallo posterior, ¿ok? Y obviamente cuando estamos trabajando en obra y ya se ha colocado el vidrio, bueno, ojo con ciertas operaciones que se hacen en cercanía de ese vidrio que lo puede deteriorar, rayar, manchar, etc. Muchas veces vemos que se suelda en proximidad del vidrio cuando las esquirlas lo pueden lastimar, pueden lesionar al paño. Ojo con los álcalis presentes en el cemento, que también pueden manchar la superficie. Si esto ocurre, hay que lavar con abundante agua para quitar esa presencia. Y por supuesto, los cristales de tipo reflectivos, que siempre son sumamente sensibles superficialmente, acá tengo que tener muchísimo recaudo dentro de la obra en su colocación. Finalmente, para dejar unos 10 minutitos de consultas, pensemos en esto. Cuando yo especifico, cuando soy preciso, estoy ejercitando la más sana prevención, ya no solamente como veíamos en términos de seguridad, de protección, de vida útil, sino también económica. ¿Ok? Cuando yo me prevengo con una buena especificación técnica, estoy invirtiendo un peso. ¿Ok? Cuando yo tengo que corregir aquello que especifiqué mal, que pensé mal, que tardíamente tengo que salir a resolver, eso económicamente implica 10 pesos. ¿Ok? Y cuando yo tengo que salir a resolver aquello que por una mala especificación técnica y quizá también por una deficiente corrección falló, se destruyó, acá tengo que poner 100 pesos. O sea que esta regla de la especificación 1, 10, 100
muy común en el lenguaje de los arquitectos proyectistas. No, yo me voy a enfocar ahora en el 1, porque si no después es 100, que vos decís, ¿de qué me están hablando? Están hablando de esto, de que cuando yo estoy pensando y me equivoco en una especificación y lo puedo resolver a tiempo, eso implica un peso, es un bollo de papel y empiezo de nuevo, ¿tá? O averiguo más, es un peso. Cuando yo me equivoco y lo puedo resolver todavía a tiempo en obra, esos son 10 pesos. Entre paréntesis, tenemos que justificar ante nuestro inversor esos 10 pesos que pudo haber sido un peso. ¿Se entiende, no? ¿Tá? Pero lo mucho más gravoso es que durante la vida útil de la obra, salir a resolver ese fallo que originalmente era un peso, ahora son 100. ¿De acuerdo? Entonces, me interesa concentrarme en la especificación técnica por todo lo visto y también por el impacto que esto tiene en los costos de obra. Siempre que yo pienso prevenirme, siempre es más económico, siempre. Además que de esa forma también puedo proyectar mejor, porque a lo que me comprometo es a lo que cumplimos, ¿ok? Bueno, voy a dejar de compartir, así si hay alguna pregunta, alguna consulta. Qué grande Manuel y David y Daniel que comparten ahí sus cámaras, qué bueno ver. Bueno, si hay alguna consulta, algo en que pueda ser más específico, ya que hoy es el tema, bienvenido. Hola, Anaí, también, que estás ahí con tu cámara. ¿Cómo te va? Dudas, lo que quiera, porque no creo que haya sido tan claro. Che, alguna duda tiene que haber quedado. No creo. No, yo no sabía cómo se prescribían las carpinterías y los vidrios. No sabía que se ensamblaban en obra tampoco. Yo entendía que se prescribía una carpintería y la carpintería, vos decías, bueno, tal carpintería con tal vidrio, pero tampoco sabía que se podía pedir alguna empresa en particular. Entendía que la empresa de carpintería ya asumía su proveedor de vidrio. ¿Podrás explicar un poquito más eso? A veces sí, Paula, está bueno esto que vos preguntás, porque mirá, muchas veces a los vidrios, por distintos motivos, se los colocan en obra, ¿ok? Entonces, en ese caso, vale todo lo visto. Pero fíjate que si yo voy a comprar una abertura que ya me incluye el vidrio. Quizá el elaborador, que es quien hace el marco de esa abertura y también coloca el vidrio, en este caso yo a ese proveedor tendría que darle también una especificación técnica particular para que cuando él está haciendo todo este trabajo, observe esas características y cuando a mí me llega esa abertura ya lista a la obra, tenga todos los resguardos en su forma de realización que yo necesitaba. ¿Se entiende? Y para esto viene muy bien lo que yo te decía antes, quizá de prescribir por marca. Si yo conozco tu empresa y sé cuál es el layout, la línea de producción que utiliza para colocar el vidrio dentro de la abertura, ¿sí? Quizá yo no me detengo a prescribir todas esas particularidades. Digo, quiero que la abertura sea provista por la empresa de Daniel, ¿ok? Que veo que ahí atrás tiene un logo de aberturas. Entonces, como yo ya conozco toda la secuencia productiva, sé cómo Daniel selecciona los selladores, sé cómo hace todo ese trabajo, entonces prescribo por marca. Ahora, yo tengo que asegurarme que Daniel no se aparta ni un milímetro de su línea de producción. Pero fíjate que muchas veces, y hoy por hoy cada vez es más común, todas las empresas empiezan a certificar y al certificar yo no puedo traicionar esas
esos certificados de calidad que me otorgan entidades. Entonces, en principio, eso a mí me da una tranquilidad y una garantía de que todo esto se va a hacer. Pero si yo no conozco las empresas que pueden llegar a realizar ese trabajo, bueno, me detengo, paro la pelota, aclaro todo perfectamente y eso es lo que luego se debe realizar en obra. A mí hay una cuestión que me gusta hacer mucho en esos casos, que es ir al taller, ¿ok? Yo caigo en el taller en algún momento y veo no cómo están haciendo mi abertura, sino cómo están haciendo aberturas, cualquiera, ¿sí? Y presto atención a qué sellador utilizan, cómo es el puesto de trabajo, cómo están acopiados los vidrios que se van a colocar en la abertura. Esto es como, a ver, yo tenía un amigo, digo tenía porque falleció, un gran amigo mío, que a él le gustaba cuando iba a los bodegones entrar a la cocina. Él pedía permiso y entraba a la cocina. Y a partir de ahí decidía si se quedaba o no, ¿ok? Lo que estaríamos haciendo en este caso es entrar a la cocina, ¿sí? Y si ya el elaborador te dice, no, mirá, no, si no te dejan entrar a la cocina, algo no se puede mostrar de la cocina, ¿ok? ¿Se entiende? Y en este caso en particular, fíjate que Cancillán tiene algo novedoso, entre comillas, que es que ellos desean que vayamos a su planta, ¿ok? Todo el tiempo nos dicen, traenos chicos, traenos estudiantes, etc. ¿Por qué? Porque está todo a la vista, porque hay una línea de producción súper cuidada. Entonces, digo, está todo a la vista. Entra a mi cocina, no pasa nada, vas a ver cómo trabajamos y eso a nosotros nos da tranquilidad. Pero bueno, si no, aún así, nada te impide que vos prescribas absolutamente todo y que en ese momento vos hagas un control de 5 minutos, esto se cumple, esto se cumple, esto se cumple, chao, listo. ¿Me entendés? Pero todo tiene que quedar escrito. Es un resguardo para los proyectistas que así sea. ¿Tá? Porque después, si algo de eso no se cumple, vos tenés toda la autoridad para decir, che, vos estabas avisado de esto y no se está cumpliendo. Así que esto no te lo acepto, quiero que esto tenga estas características. Porque yo sé que si eso no se cumple a futuro, esto va a provocar alguna patología, algún daño, etc. Así que vamos por ahí. ¿Sí? ¿Ok, Paula? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, ¿qué más? Ahí está Matías también. ¿Cómo te va, Matías? Qué grande que prendió la cámara, Matías. Muy bien. Por ahí no nos escucha. Bueno, ¿qué más? Y lo dejo, gente. ¿Estamos bien? Chicas, Sin preguntas, al ya parecer. no hay preguntas. Bueno, Quedó todo muy claro. bueno, bien, bien. Espero que así sea. Bueno, muchas gracias Bueno, a todos por participar y a vos, Gustavo, por toda la explicación. La verdad que fue muy, muy clara. bueno, no, gracias a ustedes por el espacio. Creemos que esto es importante, por esto que por ahí recién decía Paula, y que quizá es algo también común. Che, por ahí no lo tenía tan en agenda el tema. Bueno, vamos a traerlo a la agenda porque es importante. En Calcillán hay mucha y buena información. Por supuesto que en lo personal quedo en contacto a través de Yami, del departamento comercial, para que si hay alguna otra consulta, por supuesto, la respondemos, gustoso de poder ayudar en lo posible. Bien, y seguimos Gracias con por las capas. participar. Sí, gracias por Perdón. participar, Gustavo, y gracias por dar tu versión fuera de lo que es el departamento comercial de Calcillán y aunar criterios con nosotros para que de a poco se empiece a especificar correctamente en base a las legislaturas vigentes. Tema muy importante, porque a veces uno ve que buenos productos, y esto hay otras empresas también que tienen bastantes problemas, que se transforman en marca, mal colocados, luego en la prensa aparecen como
tal producto provocó, y en realidad el producto es súper noble. Lo que ocurre es que estuvo mal especificado, mal colocado, o alguno de los controles de calidad se salteó y ahí hubo un problema. Luis, ¿querés hacer una consulta? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Dale, dale, sí, dale. Dale. Vamos con Anaí, después estoy con vos, Luis. Dale. ¿Sí? ¿Cómo está, profe? Yo lo tuve en la facultad. También nos pasa mucho nosotros que trabajamos en aberturas que el cliente pide siempre lo más barato y a veces, o sea, no nos pide, no sé, poner un vidrio el más barato y no es un vidrio de seguridad, no es el vidrio que corresponde, porque no soporta el peso, porque no, y ahí es una pelea constante que nosotros tenemos que ir, hacer una especificación técnica, tenemos que ir y explicar el por qué el vidrio de seguridad, por qué una cámara de tanto, por qué un 5+5 en vez de un 3+3, y eso es como una, o sea, lo sabemos nosotros que trabajamos en el vidrio, pero no significa que, o sea, que es una pelea constante. Yo entiendo que quieran siempre lo más barato, pero es como que todo el tiempo tenemos que estar estudiando las medidas y la capacidad del vidrio y el peso, si es templado, si es laminado, si es un blindex, y estamos así constantemente. Está excelente tu observación, Anaí. Y es tan importante que en una próxima charla vamos a hablar de este tema, ¿sí? Pero lo vamos a trabajar, y permítanme el personalismo, como a mí me gusta, que sabés cómo es, con ejemplos y valores, ¿ok? Pero pensándolo en términos prácticos, es decir, mira, señor cliente, si usted elige este vidrio, ¿sí? Va a tener una ganancia de temperatura de tanto, ¿ok? Y eso le va a implicar a lo largo de tanto tiempo, tanto desembolso económico en términos de calefacción y refrigeración. Si usted elige este otro vidrio, que hoy quizá es costoso, mi función como profesional, y quizá la tuya como proveedora también, es recomendarle, y muchas veces incluso al profesional que por ahí esto distraídamente no lo tiene en cuenta, que ese vidrio, quizá costoso en origen, se recupera en, y te voy dando una pista, 7 meses. El costo de inversión en términos de energía se recupera en 7 meses en un edificio importante, y a partir de ahí tenés por lo menos 80 años de recupero económico en energía. Pero yo te entiendo, Anaí, esto si no se lo pones enfrente al cliente en términos de valores, él lo que va a tener en cuenta es el corto plazo. ¿Cuánto me cuesta hoy el vidrio? Hasta ahora esta ecuación era imposible de sostener. ¿Por qué? Porque teníamos una energía subsidiada, ¿sí? Muy económica. Pero fíjate que esta tendencia tiende a revertirse, porque Argentina gasta 11.700 millones de dólares por año en costo de energía que compramos, ¿ok? Y es parte de nuestro desbarajuste económico. Con lo cual, los costos energéticos tienden a subir. Ya se empieza a ver esto, ¿ok? En nuestra oficina pagamos 1.000 y pico de pesos de electricidad y ya vamos por 7.000, o sea, se multiplicó por 7. Y todavía el asunto no empezó. Entonces, empezar a hacer estas cuentas, me parece que como profesionales y como proveedores al profesional o al cliente directamente, empieza a ser el dato, porque hasta ahora había como una memoria que hacía que, ¿para qué voy a poner un vidrio costoso si la energía es regalada? Desperdicio, no pasa nada. Pero en esa ecuación se empieza a revertir, ¿ok? Más allá de un tema de conciencia ambiental que es súper importante, pero voy a lo que vos bien planteaste, que es la economía. ¿Cuánto vale este vidrio? ¿Ok? Qué difícil es convencerlo. Bueno, quizá te vamos a aportar una cuenta, ¿sí?
en distintos casos en vivienda uni y multifamiliar. Después eso lo podés llevar al edificio de propiedad horizontal, donde todo esto te imaginarás que crece exponencialmente en valores. Donde vas a ver que todo esto empieza a ser, y yo veo la cara de los clientes, cuando también a mí me dicen lo más barato, y yo le digo, mira, esto es lo más barato, te penaliza de esta forma, acá tenés que invertir un poquitito más, te penaliza tanto menos, y acá tenés que invertir bastante más, pero en 6 meses tenés un reaseguro económico. Y hasta yo les calculo cuánto a tarifa energética de metro cúbico de gas para calefacción invierno y de kilowatt de electricidad en verano. ¿Ok? Yo te voy a contar modestamente mi truco y hacemos las cuentas juntos como para que vos tengas también un argumento posible ante ese cliente, que es el que yo utilizo. Y créeme que las más de las veces, mensaje recibido, entienden que hoy esto es costoso y que después se quedan tranquilos durante un buen tiempo, ¿sí? ¿Está? Ni hablar, y con esto cierro la respuesta y lo escucho a Luis, ni hablar en edificios de alta gama que quizá empiezan a suscribir normas como LEED o BREEAM, etcétera, donde las cuestiones energéticas de aislación acústica son fundamentales. Pienso en muchas torres de Puerto Madero, ¿ok? Donde esas multinacionales que ocupan esas torres suscriben normas ambientales a nivel mundial. Con lo cual, ya no es que pongo el vidrio más barato. Tengo que colocar el adecuado, ¿sí? ¿Ok? Sigan ahí, bancate un par de capítulos. Creo que el que viene, no me acuerdo bien cómo viene la serie, pero creo que en un capítulo más hablamos de este tema, porque es el tema, ¿ok? Luis, te escucho. Buenas tardes, arquitecto. Mi consulta estaba muy relacionada con la pregunta anterior y tiene que ver con esto del cliente que siempre busca un producto que no sea tan caro. Y se me ocurre, nosotros, digamos, como proveedor, como empresa, le explicamos todos los beneficios y la parte técnica, digamos, cuál es el vidrio adecuado para la obra X que él necesita. Más allá de explicarle todos los beneficios y la parte técnica, muchas veces ellos tienden a irse por el lado económico y desisten y prefieren avanzar con esa idea que tienen ellos. ¿Cómo hacemos nosotros como empresa? ¿Cómo deberíamos actuar en ese caso para no tener responsabilidad legal en caso de algún inconveniente que se presente a futuro? Está muy bien la pregunta, Luis. Mirá, te empiezo la respuesta por este lado. Yo soy diabético, ¿sí? Yo soy diabético. Y no se me ocurriría ir al médico y decirle, mire, doctor, yo quiero este tratamiento. Yo quiero un tratamiento que sea económico y me permita comer todo el azúcar que quiera. ¿Ok? El médico me va a decir, Gustavo, estás loco, porque digo, ese tratamiento no existe, ¿sí? ¿Qué te quiero decir con esto? Muchas veces los profesionales tenemos que ejercer una modesta docencia con los clientes, pero fíjate que esa docencia tiene que estar basada en hechos, ¿sí? ¿Qué me diría el médico si yo le digo voy a seguir comiendo azúcar indiscriminadamente? Bueno, me mostraría que las funciones renales se van a poner en crisis, etcétera, etcétera. Digo, no me dice algo improvisado. La respuesta que me da es técnica. Te va a pasar esto. Ahora voy a tu muy buena pregunta. ¿Qué es lo que suelo hacer yo? Porque, ojo, esos clientes son los que también tengo yo, ¿eh? No creas que no. Yo empiezo por este lado. Mira, vos sabés que vos sos, como comitente, solidariamente responsable de lo que ocurra si un vidrio se rompe, porque la ley y el Código Civil y Comercial del 1 de agosto del año 2018, a diferencia del de Vélez Sarsfield, incluye la figura del comitente
como solidariamente responsable de cualquier daño que provoque a bienes y vidas de terceros o propios nuestra construcción. Primer punto, ¿sí? O sea, no es que la prescripción mala me va a poner a mí en problemas por el incumplimiento de una ley, donde, por ejemplo, la 12.595 se haga ley. Vos, comitente, venís en el combo. Y si me pongo quisquilloso y pienso, adiviná en un caso de una cuestión gravosa, el abogado de la parte afectada, ¿contra quién va a actuar? ¿Contra el dueño del edificio que tiene allí un capital o contra el profesional que por ahí no tiene demasiado? Primer semáforo en rojo, ¿ok? Bien clarito. Segunda situación, la económica. De nuevo, me siento con él y le digo, mira, corre el confort, correlo al confort, que es, diría, una de las condiciones básicas que tengo que cumplir. Pero bueno, si querés, correlo. Pero vamos a una cuestión práctica. ¿Vos te interesa la guita? Estoy totalmente de acuerdo. Mira, este vidrio cuesta tanto y te permite ahorrar en energía tanto. Fin del debate. ¿Está? Mi duda es si el cliente sigue pensando lo mismo de elegir cualquier vidrio luego de que yo le expliqué todo esto. ¿Sí? ¿Está? Digo, puede ser que el médico me explique todo y que yo decida consumir azúcar. Sé que estoy haciendo algo que me estoy pegando un tiro en el pie. ¿Sí? ¿Ok? Pero ahí es donde vos empezás primero a asegurarte de que exista conciencia sobre este tema. ¿Tá? Y vos te quedás tranquilo, el médico se queda tranquilo de que explicó absolutamente todo. Consejo de este Gil, siempre en una minuta con tu comitente, vos hacé constar que le explicaste todo esto y que él lo firme. ¿Ok? Que él lo firme. Y vos guardate ese papel. ¿Está? Porque el día de mañana que ocurra algo, vos decís, mire, yo le expliqué todo esto y este señor dijo, yo voy a comer azúcar igual. No, no te salva la vida, pero de alguna manera, cuando vayas frente al juez, porque también vas a ir frente al juez, por supuesto, y vas a tener algún conflicto ético en tu consejo profesional también, si algo ocurre, vos tenés forma de descargar ciertas culpas. Mire, yo le expliqué que no coma azúcar y este muchacho se mandó un postre completo. ¿Está? ¿Se entiende? ¿Sí? Pero yo tiendo a creer que la gente cuando vos le explicás las cosas bajan su nivel de resistencia, porque empiezan a entender que son parte interesada en todo esto. ¿Sí? Me da la sensación que muchas veces los profesionales vamos más por la estética que por estos caracteres más severos legales, normas, costo, guita. Entonces, claro, el cliente dice, no, mira, muy lindo el render, pero ¿cómo gasto menos? Sí, pará, pero gastar menos implica estas consecuencias. Mi duda es, ¿se las contamos? Ahí es donde tengo la duda. ¿Sí? Por eso las Gustavo, charlas que vienen van a tratar de estos temas. te hago una consulta, Gustavo, porque tengo entendido desde Cadillán, cuando empezamos con la ley de vidrio seguro, que somos responsablemente solidarios por ser idóneos en el tema y que cualquier nota por escrito se consideraba agravante porque vos estabas dejando constancia de que estabas infringiendo la ley, de que estabas instalando algo que Que en no este era lo caso, que debías. Sí, exacto. mira, eso para lo que es la empresa, tal cual lo que vos decís. Para el profesional proyectista en particular, por eso te digo, no es que lo salve, pero de alguna manera es un atenuante decir, mira, yo te expliqué a vos, comitente, todo esto, ¿sí? De nuevo, no quiere decir que lo salve ni que zafe, pero de alguna manera él puede explicarle al juez y reinvertir la carga de culpa de que fue el cliente, ¿sí? Porque digo, yo puedo hacer un proyecto,
¿ok? Y cobro el proyecto, me olvido del tema, eso lo agarra Juan como director de obra y dice, acá Gustavo dijo que coloquemos este vidrio, ¿sabes qué? No, yo voy a colocar un vidrio cualquiera porque es más barato, por lo que sea. Le voy a hacer caso al cliente. En ese caso yo quedaría involucrado, cuando yo hice todo bien, ¿ok? Entonces, de nuevo, vos te van a traer al juicio, te van a llevar a la ecuación, pero éticamente el consejo profesional va a decir, bueno, pero atención, este profesional no solamente lo escribió, sino que tiene acá una minuta que dice que se lo explicó a un cliente. Y el cliente lo firmó. Entonces, a ver, ya es como, viste, de nuevo, no te Ok. resguarda, pero es como que si no lo tenés, ahí ya todos estamos en duda de si vos no fuiste parte del problema. Y dijiste, sí, pongan cualquiera. ¿Ok? Sobre todo pensando en que muchas veces estos pliegos no existen. Son 4 hojitas que te dice, se colocará vidrio, punto. Café, ¿cuál? Vemos, vamos viendo, ¿no? ¿Sí? Perfecto, muchas Pero gracias. sí, para el proveedor es al primero que van a ir a buscar, Sí, porque se supone que vos sos el que lo fabricás, sos el que lo conocés y me pones especificaciones online. Digo, si vos no sabés de esto, ¿quién sabe de esto? exacto. ¿Mm? Sí, Luis, ¿se Muchas gracias. entiende? ¿Sí? Sí, sí, Ok. claro, gracias. Bueno, ¿qué más, chicos y chicas? Por las Yo dudas, creo subimos que... al... Sí, Manuel. Dale. No, que por las dudas subimos al... Yamila subió al chat el cronograma de charlas que vienen, para que ya las vayan mirando y más llegada la fecha vamos a ir enviando los links. Y en esta suerte de jabonería de Vieite, gente que armamos, ¿saben qué? Traigan los temas que ustedes quieran, los investigamos, los desarrollamos. Eso también está buenísimo que ocurra, ¿eh? Porque por ahí a nosotros nos parece que estos son los temas y por ahí ustedes tienen alguna prioridad con alguno, o si invertimos el orden, está todo bien, ¿eh? Acá los necesitamos a ustedes participando. Ayúdennos, ¿sí? Manuel, dale. Sí, más o menos comparto lo que decían recién por ahí. Nosotros acá somos de Mendoza Ajá. y acá se está usando cada vez mayor superficie vidriada en las obras. No tenemos edificios de gran magnitud en altura. Es más, los edificios más altos acá son de 12, 13 pisos, más que eso creo que no hay. Pero sí se usan aberturas muy altas, con gran superficie vidriada, y por ahí los proyectistas o los directores técnicos de obra buscan más, como decías vos, más un tema estético que un tema funcional. Entonces, qué sé yo, por ahí te dicen, bueno, sí, hace una carpintería, no sé, anodizado, peltre, lijado, pero con simple vidrio. Y a la obra le ponen losa radiante. Entonces, es como que hay cuestiones que no tienen sentido unas con otras y por ahí es muy, muy difícil hacérselos entender. Por lo menos acá en Mendoza, que hay 3 universidades que hacen, o sea, que proyectan arquitectos, yo creo que se han quedado mucho en el tiempo con ese tema, con el tema de la carpintería más que nada y la superficie vidriada, porque hay veces que parece, te mandan un plano de carpintería y parece un chiste, o sea, te mandan, no sé, un vidrio de 3 metros de alto y no lo quieren poner ni siquiera laminado, entonces, o te ponen un color que vale 3 veces más que un pintado, pero no quieren poner el doble vidrio y tienen losa radiante. Entonces, está bueno todo lo que hemos hablado, también para nosotros reforzar a nuestros clientes directos con ese tema, pero es una lucha, por lo menos acá en nuestra provincia, es insoportable, ¿verdad? Así que bueno, vamos a tratar de seguir reforzando este tema.
Es en todos lados, Manuel. Mira, yo di una charla ahí en la Facultad de Arquitectura de Mendoza, que es un edificio bellísimo encima. A ver, 8 de cada 10 horas un arquitecto en formación la dedica a las materias proyectuales, a diseño, ¿sí? Y 2 a instalaciones, construcciones y estructuras, ¿sí? Y esto, yo como docente de la FADU, de la Universidad de Palermo, de la UADE, etcétera, te lo puedo decir con contundencia que es así. Las materias técnicas son casi como la Cenicienta. Problema, que cuando ese profesional egresa, está mucho más atento a la estética del objeto, que es muy importante, y mucho menos atento a qué es el vidrio, porque el vidrio lo vio de casualidad un día, viste, y si no faltó, ¿ok? Porque son 2 horas de su formación y nada más. Entonces esto trae esta consecuencia que vos bien decís. Por eso a mí me parece muy piola que como mañana vamos a tener una capacitación en la universidad donde se va a contar el vidrio en una materia técnica, pero que a su vez esto se cruza horizontalmente con las materias de diseño, ¿sí? Entonces, cuando a mí me invitan a una materia de diseño y yo veo una envolvente, una caja vidriada completa, empiezo a hacer las preguntas incómodas. Che, ¿cuánto mide ese vidrio? ¿Qué tipo de vidrio es? ¿Cómo me cuida a mí y a mis bienes interiores de que no me afanen en esa concesionaria de autos hermosa que estás diseñando? ¿Ok? Y empiezo a desandar ese camino pensándolo junto con el estudiante. Porque la realidad, Manuel, es que eso es lo que te va a pasar 10 minutos después cuando vos salgas a la cancha. ¿Se entiende? Es esto que vos bien decís. Y vos ves esa locura de piso térmico y un vidrio que es un colador de temperatura. Entonces vos decís, esto está mal proyectado, ¿sí? Pero porque por ahí el profesional ni siquiera a veces es un tema económico, no pensó en esto, no lo pensó. Imagínate especificarlo, menos todavía. Entonces, esto trae estas problemáticas y por eso celebro estos espacios, porque para el que quiera arrimarse es una manera de que entre todos pensemos herramientas para construir mejor, porque la realidad es que la academia anda bastante perdida en ese sentido y muchas veces las empresas, los proveedores tienen que formarlo, entre comillas, al profesional, poniéndole semáforos rojos. Che, cuidado con esto, porque mirá que esto puede provocar esto, o tener en cuenta estos temas. Y a veces en la academia esto no es tan común, ¿sí? Y aparte, ¿Crees que me aparte parece? por ahí, cuestiones de detalles constructivos, qué sé yo, no sé si a todos le pasa, pero qué sé yo, ahora se está usando mucho piso interior, mismo nivel que piso exterior. Entonces, los desagües de las aberturas no trabajan como tienen que trabajar, o sea, ponen una carpintería de alta prestación y te ponen y te tapan los desagües, te traban la caja europea. Entonces, te dicen, no, pero le ponemos una manguerita a eso y te tapa, y te dice, no, pero yo te lo soluciono, te lo dejo así, y después, capaz, hablamos con el propietario, se lo hacemos entender, llegado el momento, se colocan las aberturas, pasa el tiempo, volvemos a la obra, han tapado todos los desagües. Entonces, es algo que por ahí no vamos a poder corregir nosotros, pues no podemos estar encima de todas las obras que colocamos por ahí. ¿Puedo hacer una acotación a esto? Dale. Nosotros que trabajamos, o sea, los que trabajamos en aberturas, no sé si todos trabajan en aberturas, tratamos siempre de explicar todo técnicamente, o sea, basados en, o sea, nos dan libros y cuadernillos y todo lo que sea técnico. En cuanto a lo embutido, se está trabajando, o sea, un 80% últimamente, lo que estabas diciendo, o sea, que esté a nivel de piso terminado, pero hay formas
O sea, hay formas que uno sí, le tiene que hacer un detalle previo al cliente, le tiene que mostrar cómo lo tiene que hacer antes, para que él también entienda que no es un trabajo fácil, o sea, que tiene que hacer un calado, que tiene que poner, no sé, bueno, las típicas mangueritas o hacer la mitad de, o sea, un tubo cortado a la mitad para que haga como una canaleta, o hay distintas especificaciones del embutido que uno trabajando en aberturas tiene que estudiarlo, fijarse cómo funciona técnicamente, las filtraciones, cómo está el piso, en qué condiciones se encuentra, si ya está en condiciones de colocar, porque después entra agua y ¿de quién es culpa? Obviamente de las aberturas. O sea, nunca se fijan si es del hormigón, siempre de las aberturas. Entonces nosotros cada vez nos capacitamos más. Yo entiendo que desde un estudio de arquitectura no tienen por qué estudiar esas cosas, o sea, ellos no tienen porque no saben, saben por lo general, saben, no sé, lo que es electricidad, te arman un tablero y hasta ahí, te hacen esto y hasta ahí. Entonces como que nada, yo entiendo que uno, si se dedica y se especializa en algo en particular, tiene que dar las respuestas técnicas, esa es mi opinión. O sea, como medio capacitarlos y decirle, che, mirá, esto acá no funciona. Si te gusta bien, Sí, y si no, lo obviamente. lamento. Tomo lo que dice Anaí, y con total honestidad le muestro algo. Esto está en mi mesa de laburo, ¿sí? Este es un detalle constructivo hecho en marcador, rápido, ¿sí? Mientras ayer hablaba por teléfono, me puse a pensar un encuentro entre un cajón hidrófugo, un contrapiso, una aislación hidrófuga, etcétera, ¿ok? Y de esto te podría mostrar. ¿Qué te quiero decir con esto? Esto que decía recién Anaí, es verdad, pero ahí hago un punto, Anaí. Ojo, el perfil profesional del proyectista implica la creación tecnológica y morfológica del objeto. O sea, yo banco que vos me digas, mirá, yo como empresa colaboro con el profesional y le doy el detalle de cómo tiene que hacerse. Pero atentan ahí que eso lo tiene que hacer el proyectista, es su laburo, él cobra por eso, ¿se entiende? Lo que ocurre es que no tenemos por ahí en claro de que un proyecto no es solamente el proyecto de planta, vista, corte, con la cama, la mesita de luz y la mesa del comedor. Eso es un croquis preliminar avanzado en muchos casos, o un anteproyecto, ni siquiera. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Una documentación técnica abarca el detalle constructivo del desagüe si yo quiero que los dos niveles interior y exterior estén en coincidencia. O sea, yo tengo que hacerte un plano en escala 1:2 o 1:1 a vos, y decirte, yo quiero, Anaí, que la abertura vos la coloques de esta forma, porque como yo pensé ese detalle, y como yo pensé la estética de la obra también, y la tecnología, por supuesto, pero ahí es donde yo digo, está bueno que vos como proveedor ayudes al profesional, porque de otra manera tu carpintería termina estrellada, termina en un desastre, pero ojo que mirá que eso no te correspondería a vos, legalmente estoy hablando, le corresponde al proyectista, punto, ¿sí? Pero entiendo lo que vos hacés, vos decís, mirá, quiero evitar un desastre, entonces te digo yo cómo es esto, yo te doy este detalle, ¿se entiende? ¿Sí? Nosotros como Para empresa dividir. lo armamos eso, le hacemos un detalle al cliente al momento de que, para tener condiciones para medir y después para colocar, donde están todo hecho con cortes y detalles constructivos de las condiciones que tiene que tener la obra. Obviamente que nosotros lo acompañamos al cliente y al arquitecto, pero es muy complicado por ahí que lo entiendan, y por ahí en la desesperación también de los arquitectos o de los directores técnicos de obra por cerrar la obra, porque ya con las aberturas y el vidrio pueden seguir con muchísimas cuestiones de obra, aprobación de gas,
colocación de muebles de cocina y todas esas cosas, ahí por la desesperación dicen, vení, colocame las aberturas, y no tienen ni pisos ni revestimientos colocados, ni todavía tienen los hilos hechos, entonces después se manchan los vidrios, se mancha la carpintería y nadie se quiere hacer cargo. Entonces a eso es lo que iba yo, como que por ahí no se le da mucha bola a ese aspecto de lo que es vidrio y carpintería. Pero ahí, Manuel, de nuevo, vuelvo a la charla de hoy. Si vos prescribiste, si el vidrio se mancha con esto, se lava de tal forma, y qué sé yo, vos ahí tenés forma de sacar de nuevo tarjeta roja. Flaco, este vidrio está manchado, limpialo, y se limpia de esta forma. Este sellador es de tal tipo, no otro. Entonces, donde no lo tenés escrito, no lo podés exigir. ¿Se entiende? Como que yo le digo, tráeme un café, y cuando me trae un capuchino le digo, no, yo quería un macchiato. Y flaco, me lo hubieras dicho en el momento en que yo te pregunté qué necesitabas, porque es ese momento en el que yo le digo al de la caja cuánto cobrarme, te llevo el café en las condiciones que vos me lo pediste. Es en ese momento, definímelo bien ahí, más allá de que después vos puedas cambiar de opinión. Pero lo que vos me prescribiste es lo que yo te estoy cotizando y lo que yo te voy a servir, digamos, ¿no? Y muchas veces ocurre que el profesional o el cliente se entera de esto en la obra, ¿sí? Dice, me trajeron un macchiato. Bueno, pero vos qué querías. Yo no sé, pedí un café cualquiera y descubro que no me gusta. O que está frío y yo quería un café caliente, pero mirá que se sirve frío. Pero no sabía. Entonces el punto es justamente conocer del tema, preguntar si no conozco. Voy al departamento técnico de Casillán, me siento con las chicas y le digo, a ver, arquitecta, me explica esto, porque no quiero meter la pata. Y ellos que tienen toda la memoria técnica de N cantidad de casos donde eso salió fantástico o donde se traicionó y falló, te muestran la foto de por qué falló antes de que salga en el diario de Neuquén. ¿Sí? Entonces, esas cosas ahí tenemos que ser severos nosotros, si no, sonamos, somos los referees del partido. Si no sabemos el reglamento, ¿cómo sabemos? No hay VAR acá. ¿Sí? Ese es el problema. Pero bueno, de todo esto vamos a ir hablando en los encuentros que vienen, que ya pusieron allí los comentarios y el cronograma. ¿Ok? Bueno, les agradezco muchísimo, en primer lugar a Calcillán, a las chicas por el espacio, y a todos ustedes que veo que son un montón, que se bancaron todo este tiempo. Muchas gracias, gracias a todos. Gracias a vos, Nos vemos Gustavo. en la próxima charla. Muchas gracias. Gracias. Chao, buen Gracias. día. Gracias a todos. Chao. Chao, hasta luego.